Consecuencias del pecado de Adán y Eva. Antes del pecado eran muy distintos Adán y Eva de lo que somos nosotros ahora, miserables mortales. Con el gustar de la fruta prohibida, tomaron una forma en sí mismos y una realización de cosas, y lo que hasta entonces había sido espiritual se hizo carnal, cosa material, instrumento, recipiente. Hasta entonces eran unos en Dios, se amaban en Dios y por Dios. Ahora estaban desligados en su propio amor y voluntad. Y esta propia voluntad es amor propio, afición al pecado, impureza. Por el gustar de la fruta prohibida, se apartó el hombre de su Creador, y se efectuó algo así como si el hombre tomase en sí mismo la creación, y de este modo todas las fuerzas, propiedades, y su relación entre sí y con la entera naturaleza, se hicieron en el hombre corporales y tangibles, cosas de infinitas fases y variadas maneras. Antes era el hombre, por Dios, el Señor de toda la naturaleza. Ahora, todo lo que hay en el hombre se le ha hecho naturaleza, y siendo como un señor esclavizado y sujetado por su mismo servidor. Ahora tiene que pelear con el que había sido su esclavo. Yo no lo puedo expresar mejor, pero me parece poder decir que antes era el hombre el centro y fundamento de todas las cosas creadas. Cuando estaba en Dios y con Dios, y por el pecado recibió en sí esta naturaleza, que se ha hecho dueña del hombre y lo tiraniza. He visto en cuadros todo el interior del hombre, sus órganos, como en carne y cuerpo, a modo de forma caída y corrupta. He visto la relación que existe entre los seres de la naturaleza, desde las lejanas estrellas hasta el más pequeño de los animales. Toda esta naturaleza obra y tiene influencia sobre el hombre. De todas estas cosas depende y tiene con ellas que entender y proceder, y con todas ellas tiene alguna dependencia y ocasión de sufrimiento y de lucha. No lo puedo decir más claro, precisamente porque yo también soy un miembro de la humanidad caída. El hombre ha sido creado para llenar los coros de los ángeles caídos. A no haber habido el pecado, se habría multiplicado la descendencia de Adán hasta llenar el número de los ángeles caídos, y entonces se habría completado la creación. Si hubiesen Adán y Eva vivido siquiera durante una generación sin pecado, habrían sido confirmados en gracia. Ya no habrían caído. Se me ha asegurado que el fin del mundo no vendrá sino cuando el número de los ángeles caídos se haya completado con elegidos, y se haya recogido en los graneros del Señor todo el trigo, separado de la cizaña. He tenido una vez una visión completa e interminable de todas las culpas y pecados, y de su remedio y reparación. Veía todos estos misterios claros y los entendía, pero ahora no atino a expresarlos con palabras. He visto la culpa desde la caída de los ángeles y el pecado de Adán hasta los pecados de los tiempos presentes, en todas sus infinitas ramificaciones. Y he visto también todos los preparativos del remedio y de la redención a través de todos los tiempos, hasta la muerte de Jesús. Jesús mismo me mostraba la inconcebible corrupción y la interna impureza de todas las cosas y todo lo que desde un principio hizo para purificar y restablecer lo caído y perdido. Con la caída de los ángeles vinieron muchos malos espíritus sobre la tierra y en el aire. He visto cómo muchas cosas están como embebidas y posesionadas
de su influencia maléfica. El primer hombre era una imagen de Dios, era como un cielo. Todo era uno en él y con él. Su forma misma era una semejanza de la forma divina. Estaba destinado a poseer las cosas creadas y a gozarlas, pero debía hacerlo en Dios y por Dios, y en agradecimiento de su bondad. Era también libre, y por esto sujeto a prueba. Por esto se le prohibió comer de la fruta del árbol. En un principio, todo era uniforme y llano. Cuando la colinita, la luminosa altura donde estaba Adán, se levantó y se formó, y se hundió el vallecito blanco de polvillo fructífero, donde estaba Eva, ya se había acercado el tentador. Después de la culpa, todo quedó cambiado y alterado. Todas las formas de lo creado se relajaron y se dispersaron en 1000 maneras. Lo que era uno se hizo múltiple, y los hombres ya no tomaron solo de Dios, sino solo de sí mismos. Ahora eran en verdad 2, y fueron luego 3, y finalmente muchedumbre. Imagen de Dios habían sido antes, ahora eran imágenes de sí mismos. Ahora estaban en relación y contacto con los ángeles caídos. Recibieron de sí mismos y de la tierra, con los cuales los ángeles caídos tenían influencia. Por esta causa se produjo una inacabable mezcla y dispersión de la humanidad entre sí y con la naturaleza caída, siguiéndose una interminable secuela de pecados, de culpas, de miserias de toda clase. Mi esposo divino me mostró todo esto muy claramente, tan inteligible y llanamente como se ve la vida y las cosas de cada día. Y yo pensaba entonces, esto lo puede entender un niño. No obstante, ahora no me es posible explicarlo. Jesús me mostró el pan y los medios de la redención desde el principio, y me hizo ver todo lo que Él había hecho en este sentido. He entendido también que no es acertado decir, Dios no necesitó hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros. Él hubiera podido, en su omnipotencia, hacerlo de otra manera. He comprendido que Él obró así por su infinita perfección, por su infinita bondad y por su infinita justicia. Que no hay en Dios un debe, sino que Él obra lo que obra y es lo que es.